Queridos hermanos y hermanas, la primera lectura de hoy hace referencia a uno de los grandes profetas bíblicos, el profeta Ezequiel, quien fue llamado por Dios para hablar a los israelitas durante el exilio en Babilonia. Ezequiel mismo formó parte del grupo de los deportados y por tanto compartió la misma suerte de sus compatriotas lejos de su tierra. Dios se fijó en él para que llegara a ser profeta de su pueblo y se convirtiera en un signo de su cercanía y de su misericordia en Babilonia. Los israelitas se sentían abandonados por Dios en el exilio. Pensaban que Dios, a quien consideraban ligado al templo de Jerusalén y a la tierra de Israel, los había olvidado. Pero sorpresivamente el Señor suscitó al profeta Ezequiel, un exiliado más en aquella tierra extranjera, como un signo de su bondad y de su fidelidad. No importa dónde estemos, Dios llega ahí donde está su pueblo. No nos abandona nunca. Ezequiel llamó a la conversión a sus compatriotas, ayudándoles a reconocer sus errores y pecados para que no los repitieran. Al mismo tiempo, les hizo sentir el consuelo de Dios. Les ayudó a conservar su identidad cultural y religiosa y les dio esperanza para que pudieran construir un futuro nuevo y mejor. Hoy hemos escuchado en la primera lectura la narración de la vocación del profeta Ezequiel. Su vocación es una obra del Espíritu de Dios, que lo hace fuerte, lo pone en pie, lo hace disponible a Dios. Y es fruto también de la voz de Dios, que el profeta escucha en su interior. Una voz que le comunica un mensaje que él debe asimilar personalmente y luego transmitir a sus compatriotas. Pero antes de enviar al profeta, el Señor lo previene. Le advierte que no lo escucharán. Su misión no será fácil. El pueblo al que tiene que hablarle ha sido siempre un pueblo de corazón duro, rebelde al Señor. Sin embargo, aún sabiendo que no escucharán a su profeta, Dios lo envía como un signo de su amor y de su fidelidad. Frente a nuestra dureza de corazón, Dios nunca se resigna a quedarse lejos, nunca deja de hablarnos y cuidarnos, nunca nos abandona con indiferencia. El Señor le revela a Ezequiel el misterio de su misión con estas palabras: escuchen o no escuchen, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Los israelitas no podrán decir que Dios los ha olvidado o que el Señor no les ha hablado. Como un signo de la fidelidad y cercanía de Dios, ahí está Ezequiel, que no dejará de hablar, escuchen o no escuchen. El éxito de un profeta no está en ser acogido y escuchado, sino en ser fiel al Dios que lo envía. El profeta no busca cosechar aplausos ni crecer en popularidad, sino dar testimonio de la fidelidad amorosa de Dios. En las épocas más difíciles, dolorosas y oscuras de la historia, no nos faltarán los profetas enviados por Dios. A través de ellos Dios se abaja hasta nosotros para hablarnos con palabras humanas. En este sentido,
los profetas son manifestación de la humildad de Dios. A nosotros nos toca escucharlos, porque los profetas nos ayudan a discernir y examinar la historia a la luz de Dios, descubriendo lo que el Señor nos pide en cada momento. Al mismo tiempo, los profetas denuncian el pecado, la injusticia y el mal, señalando todo lo que atenta contra la dignidad humana y destruye la fraternidad y la convivencia. Necesitamos profetas, tanto en la iglesia como en la sociedad, porque una iglesia sin profetas se estanca, se cierra en ella misma, se vuelve indiferente y temerosa. Y una sociedad sin profetas se vuelve injusta, cruel e inhumana. El Evangelio de hoy relata que un día, al volver Jesús a su ciudad de Nazaret, corrió una suerte parecida a la de Ezequiel. No fue escuchado. Jesús había crecido en esa pequeña aldea, Nazaret. Todos lo habían visto jugar con otros niños. Recordaban al muchacho hebreo que había trabajado en un taller de carpintería. Conocían a su madre y a sus parientes más cercanos que todavía vivían allí. Después de haber estado fuera algunos años, Jesús volvió a Nazaret y se presentó enseñando en la sinagoga como maestro con rasgos proféticos y capaz de realizar prodigios. Sin embargo, su porte exterior era como uno más del pueblo. Era una persona como todas las otras, sin ninguna característica extraordinaria. Por este motivo, los habitantes de Nazaret que lo habían conocido, asombrados, se hacían muchas preguntas. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No vive aquí entre nosotros también sus hermanas? Los conocían muy bien. Y dice el Evangelio que estaban desconcertados. Otras traducciones dice estaban escandalizados. Esta acción traduce un verbo griego que indica tropezar con un objeto. Es decir, lo que sus conciudadanos sabían acerca de los orígenes humildes de Jesús se volvió un obstáculo, una piedra de tropiezo para poder escucharlo sin prejuicio y creer en él. No se explicaban quién le había enseñado a Jesús un mensaje de tanta sabiduría y de dónde le venía la fuerza sanadora de sus manos. Paradójicamente, quienes pretendían conocerlo no llegaron a reconocerlo verdaderamente. A veces nos ocurre a nosotros lo mismo. Tendemos a etiquetar a las personas por algo que han dicho o que han hecho en el pasado. Así el fulanito, la fulanita, sí, ya sé cómo es, ya sé quién es así y asá. Y decimos que conocemos a las personas. Y lo que hacemos es dejarnos llevar por prejuicios y aceptar que las personas pueden cambiar. Este tipo de actitud daña mucho la convivencia familiar y la convivencia laboral y social. También a Dios lo imaginamos de cierta manera y lo reducimos a nuestros conceptos y expectativas. A veces creemos que conocemos tanto sobre Jesús que ya no nos dejamos sorprender por Él. Y la fe se vuelve rutina y repetición aburrida que se va apagando poco a poco. En cambio, Jesús es alguien vivo que no lo terminamos de conocer nunca.
Siempre es dañino reducir la realidad a lo que entendemos nosotros. Siempre es dañino encerrar la realidad en nuestros estrechos parámetros mentales. Jesús se asombró, dice el Evangelio, de la falta de fe de su pueblo, a tal punto que incluso no pudo realizar muchos milagros entre ellos. Jesús reaccionó citándole un proverbio conocido que refleja la suerte de los profetas. Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Un profeta es un ser humano como todos los demás, como fue Ezequiel en el exilio, que no se diferenciaba en nada de sus compatriotas en Babilonia, como fue Jesús en Nazaret, que exteriormente era igual a todos los habitantes del pueblo. Un profeta no se diferencia exteriormente de los demás en nada. Por eso, las personas que son más cercanas a él y creen conocerlo mejor, muchas veces llegan a cerrarse y a ignorar el misterio divino que se esconde en él. Se vuelven indiferentes a su mensaje y hasta lo rechazan. Esto fue lo que le ocurrió a los habitantes de Nazaret. No pudieron aceptar que Dios se manifestara a través de Jesús, un carpintero de Nazaret. Les parecía escandaloso que la grandeza infinita de Dios se revelara en una existencia tan normal y tan humana como la de Jesús. No es fácil aceptar que Dios se haga presente con un rostro, con una voz y unos gestos de un hombre como todos los demás. Por eso cuesta aceptar y creer en los profetas, y por eso costó y cuesta aceptar y creer en Jesús. Dios no nos habla a través de gestos extraordinarios y eventos llamativos. Prefiere acercarse a nosotros humilde y escondido, revestido de pequeñez a través de la normalidad de la vida cotidiana, como le ocurrió a los habitantes de Nazaret con Jesús. A veces también nosotros podemos sentirnos desilusionados cuando Dios no satisface nuestras expectativas, cuando no es como lo imaginábamos y no actúa como quisiéramos. Sin embargo, esa desilusión es sana. La fe auténtica necesariamente pasa por la desilusión y se purifica en los momentos más oscuros de la vida, cuando aprendemos a confiar plenamente en Dios y a dejarnos sorprender por Él. Necesitamos purificar nuestra fe para reconocer la presencia humilde y escondida de Dios en la vida de todos los días. Dice el Evangelio que Jesús quedó asombrado de la incredulidad de la gente de Nazaret, pero no desistió de ir adelante con su misión. Se maravilló, pero no hizo concesiones, ni pactó con la incredulidad y la mediocridad. Tampoco se victimizó, ni se sintió derrotado. Importante lo que Jesús nos enseña, a no desanimarnos en nuestro esfuerzo por hacer el bien y luchar por la justicia, aun cuando no seamos aceptados, aun cuando no nos vaya bien. Jesús le enseña también a la iglesia a ser libre y firme en su misión profética, sin querer quedar bien con todo el mundo y sin atemorizarse ante las amenazas y la persecución, confiada en Dios que la sostiene y la envía. La iglesia lleva adelante con fidelidad y valentía su misión al servicio del Evangelio, porque no tiene que rendirle cuenta a nadie más que a Dios. Esta es su fuerza y su fuente de libertad. Dice el Evangelio que después del rechazo sufrido en su ciudad de Nazaret, Jesús se fue a enseñar
a los pueblos vecinos. Siguió adelante. Así es Dios. El Dios rechazado vuelve una y otra vez como palabra de luz y de vida. El Dios enamorado sigue amando a pesar del rechazo. Dios no detiene nunca su camino. Dios puede asombrarse de nuestra poca fe, pero nunca se cansa de nosotros. Amén.